Bueno, finalmente llegamos a la última sesión de este taller de cuento de ficción titulado Escombros Cíclicos, homenaje al famoso cuento de Borges, Ruinas Circulares. Es el segundo taller de esta agenda de primer semestre que organizamos de talleres intangibles de escritura creativa 2025. Y bueno, satisfecho pues por estar llegando a nuestra última sesión aquí y poder conversar. Eh, ¿Sobre qué vamos a conversar? Como habíamos dejado ahí planteado ya previamente, seguimos hablando sobre el futuro en el cuento de ficción, ¿no? Cómo trabajar el futuro, el problema del futuro en el cuento de ficción y cómo este está tan emparentado con el, con eso que conocemos como ciencia ficción. Bueno, habíamos hecho un paneo general sobre cómo surge el término ciencia ficción, quién lo inventó, pero también vimos realmente de dónde viene, pues cuándo se considera que comienza la literatura de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de Hensbach, hablamos de Mary Shelley, de Frankenstein, por supuesto, de las Amazing Stories. Eh, y bueno, ya habíamos leído a Ray Bradbury, que es un importantísimo escritor conocido de la literatura de ciencia ficción. Y bueno, y vamos a seguir avanzando un poquito más dentro de este término de ciencia ficción y cómo este está tan relacionado con esos futuros, ya sean utópicos o principalmente distópicos, eh, que bueno, que surgen en nuestro imaginario. Y cuando hablemos de esto, vamos a pensar muchísimo en eso que habíamos hablado de, eh, de la literatura y sobre todo del cuento de ficción, como ese exorcizar, ¿no? Porque por supuesto, cuando creamos una obra literaria que trata sobre un futuro posible o imposible, sea utópico o sea distópico, estamos de alguna manera entrando en esa cuestión de exorcizar aquella cosa que nos preocupe, que nos angustia, ¿no? Entonces, bueno, para ir al punto, ciencia ficción o ficción científica, que es como se ha generado el debate al momento de traducir este término, no lo planteé al principio, porque bueno, estamos acostumbrados al término ciencia ficción y no nos hace ruido, ¿no? Ciencia ficción, bueno, entendemos que es una obra de ficción asociada a la ciencia. Más recientemente se ha querido plantear un debate a propósito de esta literatura de anticipación, que es como también podemos llamarla, sobre el problema de cómo traducirlo al español, ¿no? Entendiendo que cuando en inglés se habla de science fiction, la traducción más correcta sería ficción científica. Y está bien, no está mal, solo que me parece que tampoco está mal decir ciencia ficción porque ya es un término acuñado y bien plenamente aceptado y comprendido, o sea, no hay confusión. Y además, de todas maneras, el término ciencia ficción nos ayuda también a pensar en otro tipo de alternativas que no trabajamos en este taller, pero que es bueno recordarlas, como aquella idea del texto de ensayo de ficción, que es otra cosa. Pero bueno, yendo al punto, dentro de la ciencia ficción, que sabemos todo el recorrido que tiene durante el siglo XX, es algo que de alguna manera hemos vivido presenciándolo a través del cine, sobre todo de la televisión, del cómic y por supuesto de la literatura, que es como el telón de fondo de todas estas cosas. Tenemos que, de cara al siglo XXI, la ciencia ficción o la ficción científica se, se casó, digamos, con mucho discurso
de lo que conocemos como milenarismo. El milenarismo es aquella idea que se reforzó muchísimo cuando estábamos en la víspera del siglo XXI, cuando estábamos en esa década de los 90 y cuando más nos íbamos acercando al año 2000, más se potencializaba mucho el discurso milenarista, eh, y una cierta, por supuesto, escatología milenarista, ¿no? Eh, si queremos ampliar el término. Eh, por supuesto, estoy asociando todo esto a ideas muy religiosas, a veces muy místicas también, eh, en donde, bueno, se creía que ya 2000 era el final de los tiempos. Se asoció eh, inclusive con la venida de Jesucristo, con el Apocalipsis, con el fin del mundo, ¿no? Y bueno, y ahí surgieron una cantidad enorme de teorías posibles de lo que podría suceder al virar el milenio, ¿no? Al cambiar el milenio, ¿no? Eh, Entendiendo que escatología, en el término que lo estoy utilizando, es en el término, en el sentido religioso, ¿no? Escatología en el sentido religioso es este término que se refiere a todo lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, con el final de la historia, ¿no? Que es algo que también la posmodernidad habló mucho. Eh, y cómo el mundo iba a acabar, ¿no? Por eso se habla de escatología, es aquello que está al final, aquello que acabó, eh, lo que sobró, lo que restó al final, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso por supuesto tiene una enorme influencia en la literatura cuentística. Recordemos que además todo esto eh, coincide con el auge, con la explosión de las computadoras, ¿no? La computadora ya no es más un aparato por allá solamente en laboratorios tecnológicos, sino que la computadora en los años 90 comienza a ser un artículo más doméstico, ¿no? Un electrodoméstico más. Eh, y con el advenimiento del Internet también sufre mucho nuestra noción de velocidad, ¿no? Entendiendo todo esto como todo relacionado con la unidad de tiempo. Eh, entonces, bueno, hay allí una ansiedad futurística que no es nueva. Tan es así que no es nueva que ya el primer movimiento literario, artístico, llamado futurismo, es de 1909. O sea, empezando el siglo XIX, el siglo XX, perdón, empezando el siglo XX, en 1909 ya surge un movimiento estético literario llamado futurismo, porque ya existía, ya comienza a darse ese fenómeno que yo llamo esa ansiedad por el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder después? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Por eso se habla mucho, por supuesto, de la literatura de anticipación, o sea, se busca anticiparse, ¿no? A qué es lo que va a suceder. Entonces, va a suceder esto, de alguna manera como que se pretende adivinar qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué es lo que va a venir después en la ciencia, en las tecnologías, ¿no? Solo que esa anticipación dio paso a la ansiedad, ¿no? Entonces, es gracioso, por ejemplo, que ustedes deben haber visto eh, en algunas películas, series de televisión, sobre todo más viejas, un gorrito que usaban algunos personajes graciosos que tenía un helicóptero en la cabeza, ¿no? Y normalmente ese personaje que usaba un gorrito con un helicóptero en la cabeza era un personaje que estaba medio loco, ¿no? Era un personaje que estaba ansioso por el futuro normalmente, ¿no? Que de alguna manera, en realidad, que de alguna manera simbolizaba un personaje que estaba en otro mundo, que era medio tonto. Eh, Solo que bueno, eso tiene esa raíz, ¿no? De
de esa cuestión. Ese gorrito fue un invento de, del, del, de ese grupo de escritores del futurismo, eh, porque bueno, ellos pensaban pues que esa idea de una hélice en la cabeza de alguna manera simbolizaba lo que iba a ser nuestro cerebro en el futuro, nuestra mente en el futuro, que iba a ser la evolución de la humanidad. Eh, por supuesto entendemos que desde ese helicóptero en la cabeza, desde esa hélice en la cabeza, hasta lo que ha sido toda la idea que generamos alrededor de la estética que conocemos como cyberpunk, es una cosa que está estrechamente relacionada, como un hilo invisible que existe allí. Por supuesto, la utopía que se pensaba dio paso a la distopía. O sea, si vamos a tener todos estos avances tecnológicos y científicos, pero al mismo tiempo toda una degradación de los valores morales de la sociedad, entonces, bueno, lo que va a ocurrir es una distopía, ¿no? Y en ese sentido es icónico, por ejemplo, un filme como Mad Max, eh, que ya se nos habla de un término de post-apocalíptico, ¿no? Que es lo que sería la distopía, ¿no? Entonces, la estética cyberpunk que mencionaba es esta estética que surge más que todo hacia los años 70, eh, pero que ya trae un poco de todo lo que se venía gestando, solo que aquí se refuerza en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, son todas aquellas ideas de los robots, los androides, después los cyborgs, ¿no? Todo esto pensado, fíjense, cómo la idea de una simple hélice en la cabeza, cómo todo esto influye en la alteración simbólica, imaginaria del ser humano y del cuerpo humano y del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, la idea que tenemos del ser humano se comienza a transformar todo esto en el marco de esa visión ansiosa de qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Eh, y por supuesto, todos estos personajes que comienzan a aparecer en, en la literatura, todos estos personajes nuevos, extraños, además de los personajes extraterrestres o extraterrenos, como queramos llamarlos, ¿no? Todos estos personajes que de alguna manera son nuevos en el imaginario colectivo. Todos estos personajes vienen un poco de esa ansiedad que ya comienza en 1909, que se refuerza durante el desarrollo de la ciencia ficción en el siglo XX y que a finales del siglo XX, ya de cara al siglo XXI, se nos convierte en una cosa milenarista, escatológica, distópica, post-apocalíptica, que es todo lo que conversa de esta cosa que normalmente se le llama estética cyberpunk. Cyberpunk, porque bueno, más o menos las dos palabras que conforman ese término lo definen. Cyber de cibernético y punk, porque es de esa época de los años 70 en donde la estética punk era la más novedosa que había. Entonces, muchos vestuarios punk tienen que ver con mucha estética. Punk tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo de todo esto tenemos la idea que se comienza a gestar de lo que es la ciudad y cómo la ciudad es también generadora de lo que conocemos como mitos urbanos. La urbe como generadora, en fin, de sus propios mitos, ¿no? Los mitos de la posmodernidad. En ese sentido, hubo un libro muy importante en los años 70 llamado El Shock del Futuro, de un sociólogo llamado Alvin Toffler. Ese libro del shock del futuro fue realmente un shock cuando surgió porque digamos, él conversaba sobre todas estas cosas. Fue un libro muy que marcó una época porque fue hablar de cómo todos los avances científicos y tecnológicos nos estaban llevando por un
progreso increíble, solamente desde este punto de vista científico-tecnológico, pero al mismo tiempo, como todos los valores morales, las cosas que nos hacen más humanos, iban cada vez degradándose más. Una angustia que comenzó a surgir desde hace mucho tiempo. De hecho, desde la Primera Guerra Mundial comenzó a surgir esta preocupación. Por eso no es en vano que en 1909 ya el futurismo planteara algunas de estas dudas existenciales, a pesar de que el futurismo acabó casándose con Mussolini, pero bueno, era una cosa que hay que interpretarla desde la época. Ya después ellos se distanciaron todos del fascismo italiano, eh, que generó Mussolini. Eh, pero bueno, estaban estas angustias existenciales de para dónde nos va a llevar esto, ¿no? Y por supuesto, como decía, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda nos llevaron a la sociedad por ese camino, llevaron a la humanidad por ese camino, ¿no? A los intelectuales a pensar estas guerras mundiales fueron un despliegue increíble de nuevas tecnologías armamentísticas, pero un despliegue terrible también de todos los valores antihumanos, ¿no? Y por supuesto, la cosa ha seguido desarrollándose. Todo lo que fue la Guerra Fría, lo que se conoció, entre comillas, como Guerra de las Galaxias, que fue una guerra de satélites entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y todas esas situaciones que han venido aconteciendo, que vinieron aconteciendo durante el siglo XX, marcaron negativamente el espíritu de la humanidad. Y es de eso que habla ese libro del shock del futuro de Alvin Toffler, publicado en los años 70. Pero también, un poco antes de eso, en los años 60, ya Isaac Asimov, mi tocayo Isaac Asimov, escritor ruso-estadounidense, o soviético-estadounidense si quieren, él crea una cosa que aún hoy en día se mantiene vigente, que son las leyes de la robótica. Solo que esas leyes de la robótica, que son totalmente utilizadas, leídas, consultadas hoy en día por quienes trabajan en esta área de la tecnología, surgieron en un cuento de ciencia ficción, que es ese cuento que tenemos allí de Isaac Asimov titulado Círculo Vicioso. Bueno, y ya vamos a hablar sobre esos cuentos allí, ¿no? De todas maneras, bueno, el siguiente tema ya nos explica la presencia del otro texto que tenemos allí, ¿no? Todo esto, entonces, crea no solamente nuevos mitos urbanos, no solamente la urbe genera sus propios mitos, sino que entonces además quienes viven dentro de la quienes viven dentro de la urbe, dentro de esta urbe contemporánea, también crean sus propias mitologías, ¿no? Entonces, bueno, hay una explosión de nuevos imaginarios y submundos contraculturales. Las generaciones identitarias que se van sucediendo durante el siglo XX son mucho más marcadas, así, incluso década a década, mucho más que en los siglos pasados. O sea, nosotros podemos ver, y hay quienes hacen eso inclusive en videos así, animados, en videos entre comillas divertidos en las redes sociales hoy en día. Se puede incluso hasta marcar así cómo se vestían en la década de los años 10, de los años 20, de los años 30, de los años 40, y así va evolucionando todo, inclusive con un marco musical bien claro, bien fácil, digamos, de comprender para nosotros hoy en día, pero que es algo que no sucedió durante el siglo XIX. Digamos que el siglo XX fue revolucionario en todo sentido. Los siglos anteriores fueron todos más conservadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, estas generaciones identitarias y grupos sociales fueron también generadores de estética y de literatura propias. En ese sentido, entra perfectamente este clásico también de la literatura. Es un cuento largo, dividido en 3 partes. Es un cuento largo de H.P. Lovecraft, titulado El llamado de Tulu. El llamado de Tulu es todo un universo utópico, distópico,
que plantea toda una realidad alterna, eh, todo un imaginario que él crea toda una mitología eh, interesante de conocer desde el punto de vista literario. Eh, y bueno, y todo esto marca de alguna manera la cultura occidental, ¿no? Y nosotros dentro de ella, lo queramos o no. Eh, la ciencia ficción nos va a llevar siempre hacia la lectura de estos autores. Cuando queremos hablar de ella con autores los más representativos, siempre nos va a llevar por el camino de estos autores eh, de habla anglosajona, ¿no? Eh, hay quienes puedan criticar, y ahí metemos también a Ray Bradbury, no lo olvidemos. Hay quienes puedan tal vez acusar que esto se ha tratado durante el siglo XX, se trató durante el siglo XX y lo heredamos en el XXI, de bueno, de algo que está muy enraizado en el marketing estadounidense, ¿no? De imponer la cultura estadounidense, ¿no? Sin embargo, cuando se recurre a la lectura de estas obras desde un punto de vista objetivo, se comprende, ¿no? Bueno, que hay un fenómeno cultural que se gesta eh, en un polo, en un polo hegemónico cultural innegable, ¿no? Que sería como negar la gran influencia que tuvo en su época el Imperio Romano sobre toda la cultura europea y aún hasta hoy. Eh, entonces, como no se puede negar ese fenómeno cultural, no se puede negar que estos son los autores que merece la pena leer de primera mano cuando hablamos de ciencia ficción. Eh, Solo que todo esto nos lleva inclusive a pensar en estas nuevas mitologías y leyendas robóticas. Eh, Todo esto nos lleva a pensar en un tema eh, que está de alguna manera es muy nuevo, pero que ya comienza también a protagonizar algunas obras literarias, que son lo que conocemos como las teorías de la conspiración. Creo que no hace falta mucho explicar de qué se trata este término, pero bueno, eh, eh, básicamente teorías de la conspiración son todas aquellas teorías que pensamos de qué es lo que qué es lo que están haciendo los grandes poderes del mundo, aquellos allá que no sabemos exactamente en dónde están, que se mantienen ocultos misteriosamente, que tal vez pueden ser entes inclusive monstruosos. Una de las teorías de la conspiración más regada por el mundo entero es aquella idea de los reptilianos, ¿no? Entonces ahí está la idea del monstruo presente aún en nosotros, ¿no? No hemos cambiado mucho en los últimos 2, 3 milenios en ese sentido. Seguimos pensando que hay un monstruo eh, por allá encima de todo que de alguna manera controla los hilos, eh, sin negar, por supuesto, la existencia de un Dios, pero que entonces hay como estas fuerzas que combaten en un plano al cual no podemos acceder. Este, recurrimos a ciertos rituales, ciertos ritos, a ciertas lecturas para intentar aproximarnos un poco, pero siempre con aquella actitud baja de que queremos tratar de comprender esto, aunque sabemos que escapa de nuestra comprensión, ¿no? Que escapa de nuestra lógica. Eh, entonces, la idea de la teoría de la conspiración se casa mucho con todo este bagaje de esa ansiedad por el futuro que nos lleva por el camino de imaginar distopías, ¿no? Eh, y lo más interesante es que de alguna manera eh, nuestra sociedad contemporánea, mediatizada, internautica, ya vivió una distopía de alguna manera, ¿no? Que fue la pandemia. De tal modo que podríamos decir
que estamos viviendo un tiempo ya post-apocalíptico. Es una idea que surge en algunas personas, ¿no? Ahora, a final de cuentas, ¿no? Para clausurar este taller y que sirva para algo más que simplemente escribir un cuento, y en donde vamos a tener atención especial, como dice allí al final de la diapositiva, atención al efecto knockout del cuento. Al final, ¿para qué sirve la ficción, la literatura de ficción? ¿Para qué sirve un cuento de ficción en este mundo que vivimos hoy? Es una idea que debemos reflexionar más allá de como escritores, como seres humanos que somos. Cada vez la idea de la literatura es llevarnos a ser cada vez más humanos, entendiendo que venimos, por un lado, hay un fuerte componente de la sociedad que va disminuyendo, que va degradándose, pero hay un otro fuerte componente de la sociedad que va revalorizándose y valorizando lo que realmente debe ser valorado. Son reflexiones que vale la pena conversar, y sobre todo desde el punto de vista del cuento de ficción, cómo podemos hacer que un cuento de ficción nuestro contribuya de alguna manera eh, positiva, digamos, ¿no? Para nuestra sociedad, para nuestra humanidad, porque como había dicho un par de sesiones atrás, cuando, cuando Orson Welles escribió eh, La guerra del final de los tiempos, olvidé de nuevo el nombre de la novela, ustedes saben de qué hablo, de aquella cosa de extraterrestres que invadían el mundo y salió un montón de gente a hacer saqueos. O sea, la intención de él no era causar eso. Cuando Goethe escribió Las cuitas del joven Werther y eso ocasionó una ola de suicidios en Alemania, la intención de Goethe no era esa. Cuando Henrik Ibsen escribió La casa de muñecas y el público se cayó a golpes, la intención de Henrik Ibsen no era esa tampoco. Entonces, bueno, es importante que vayamos pensando eso, esas cuestiones, y con eso, pues, demos final a este taller que espero que haya sido de buen provecho, que haya sido de su agrado. Y bueno, damos inicio, pues, al final de nuestro taller Escombros Cíclicos.